estrés, la comunicación asertiva, la cooperación y la mediación que debemos hacer en plena pandemia. ¿Cómo podemos resolver de manera efectiva estos conflictos que nos han generado, ¿verdad? La pandemia, el convivir, el estar mezclando nuestros roles de madre, padre, también trabajo, cuido de niños, estudio, adolescentes, en fin, cómo nos ha cambiado la vida la pandemia, pero cómo podemos hacer una resolución efectiva de los conflictos utilizando todas las estrategias que tengamos y que podamos adquirir con este espacio de exposición. Y para ello tenemos el gusto de contar con la máster en educación, Marcela Vinda González, se va a ser la expositora de esta tarde. Ella es educadora especial, también está especializada en pedagogía en atención a la diversidad. Ha hecho también capacitaciones con el Instituto de Intervención en Crisis y por eso también ella tiene todas las habilidades ya desarrolladas como mediadora en resolución alternativa de conflictos. Así que Marcela, bienvenida, muchas gracias por compartir este espacio de exposición con nosotros y transmitirnos todo eso tan hermoso que tenés para que podamos aprender muchas más estrategias para resolver de forma efectiva los conflictos. Así que el tiempo es tuyo y Muchísimas, muchas gracias por tu disposición. muchísimas gracias. Es para mí de verdad un placer compartir un tema que me apasiona tanto como lo es la resolución alternativa de conflictos. Para poder entrar o abordar en este tema, me gusta explicar cómo es que vamos a desarrollarlo. Inicialmente vamos a trabajar y a definir qué entendemos por conflicto para poder entrar desde una comunicación básica. Y posteriormente, como lo dijo la compañera, como el COVID que vino a revolucionarnos la vida y entonces cuáles estrategias podemos aplicar a través de la mediación alternativa de conflictos para resolver esta situación de vida que nos compete a todos. Para empezar a esclarecer el conflicto, yo les tengo inicialmente una pregunta. Cuando escuchamos la palabra conflicto, si colocamos una línea del 1 al 10, en donde 1 va a ser la concepción más positiva que yo puedo tener de conflicto y 10 la posición más negativa, ¿a dónde nos ubicamos? ¿En dónde estaríamos posicionados nosotros? Por una cuestión de historia social, la mayoría nos estaríamos colocando en un 7 o en un 8, algunos más cerca del 10. A partir de este conversatorio que estamos realizando, yo quisiera que empezáramos a caminar más hacia el lado 1 y por eso es que les tengo esta escritura a nivel de tradición. Es una escritura oriental tradicional que está compuesta por 2 caracteres. El primero, lo que nos habla es de una posición de peligro y la segunda se refiere a una posibilidad. Entendamos el conflicto como una posibilidad, como una parte inherente de nuestras vidas. Todos y todas tenemos conflictos, son innatos a nuestra vida y surgen de las relaciones interpersonales y sociales. Es la manera en que nosotros vayamos a abordar ese conflicto lo que puede volverlos constructivos o destructivos. Y a partir de de estas posibilidades es que nos preguntamos, ¿y cómo? ¿Cómo volverlos constructivos? Eso es lo que vamos a abordar a lo largo de este espacio de conversatorio que tenemos. Si vemos el conflicto como una oportunidad, vamos a poderlos entender como que el conflicto nos va a ayudar a fomentar nuestra evolución, ayudarnos a crecer cada día más como seres humanos. Además, nos va a estimular el interés y la curiosidad a búsqueda de nuevas soluciones. El cerebro tiende a actuar o a obtener la información que está en las primeras gavetas, pero si lo enseñamos a buscar en las gavetas posteriores, cada vez nos vamos a volver más creativos. Y en busca de estas nuevas soluciones, vamos a estar estableciendo nuestra propia identidad. Vamos a empezar a reconocernos, a identificarnos a nosotros mismos, conocer fortalezas, debilidades en esta creación o en este caminar de oportunidades que nos brinda la resolución alterna de conflictos. Posteriormente a esto, tenemos que entender que los conflictos tienen tipos de conflictos. Tenemos tipos de conflictos que son los que los tenemos que entender para poderlos categorizar.
Estos tipos de conflictos tenemos el conflicto de información. Este conflicto de información se da muy generalmente, es la falta de información necesaria para la toma correcta de decisiones. Muchísimas veces llegamos a tomar una decisión sin tener el panorama o el dibujo completo de la situación y posteriormente cuando la entendemos nos arrepentimos muchas veces incluso de acciones o decisiones que tomamos. Posteriormente, existen los conflictos de intereses, que se dan como las consecuencias de competición entre los intereses incompatibles de las personas. Cuando yo quiero algo y la otra persona quiere lo que es opuesto a eso, generamos conflictos de interés. El siguiente tipo de conflictos son los conflictos estructurales. Estos conflictos estructurales son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. Aquí podemos dar, por ejemplo, una posición de un jefe con sus subalternos o los papás con los hijos. Seguidamente, tenemos conflictos de valores. Los conflictos de valores, hago la salvedad, son los más difíciles de mediar o de buscar una regulación, una negociación. ¿Por qué? Porque son nuestras creencias más puras, más innatas. Es aquello que concibimos casi incompatible o incomprensible con los otros seres humanos y nos cuesta muchísimo negociar. Es difícil lograr el proceso de negociación, salvo no es imposible. Y finalmente tenemos los conflictos de relación, que estos conflictos de relación son las emociones negativas, falsas percepciones, estereotipos, falsas comunicación o conductas negativas repetitivas. Cuando estudiamos o entendemos, es que queremos entender un conflicto, necesitamos ubicarlo en uno de estos 5 niveles de tipos de conflictos que nos presenta la resolución alterna de conflictos. Además de tipos de conflictos, vamos a tener niveles de conflictos. Tenemos el conflicto intrafísico, intrapersonal o intrapsíquico, perdón. Este es el conflicto que es conmigo mismo. A mí aquí me gusta hacer la salvedad que yo lo considero más un conflicto mío con un proceso social. Es mi percepción, mi concepción, lo que yo quiero con una norma social, con un fantasma social que tenemos a la par, que muchas veces es invisible, pero que es la norma o el estándar que nos dice a dónde es que tenemos que llegar o qué es lo que debemos de cumplir. Estos conflictos intrapsíquicos muchísimas veces se modifican cuando la persona modifica el entorno social en el que se desenvuelve. Si yo estoy viviendo en Costa Rica y si posteriormente me voy a vivir a Francia, algunos de estos conflictos intrapsíquicos modifican y varían. Por eso es que a mí me gusta decir que es conmigo mismo, pero también con este invisible que es el proceso social que siempre está con nosotros. Posteriormente tenemos el conflicto interpersonal, que este es el que se da entre dos personas, un esposo, una esposa, un jefe, un subordinado, hermanos, amigos. El intragrupal, que es el tipo de conflicto dentro de pequeños grupos, dentro de familias, corporaciones o institucionales, y el intragrupal, que estos ya son grupos más grandes, entendiendo esto como naciones en guerra, sindicatos, patronos, conflictos que pueden darse simultáneamente dentro de una misma estructura. Además de catalogar el conflicto por su tipo y por sus niveles, vamos a darnos cuenta que el conflicto tiene ciclos. Todo conflicto tiene un ciclo. El ciclo del conflicto inicia por procesos de creencias y actitudes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos a creencias y actitudes? Nos referimos a que todo conflicto está impregnado por principios, por posiciones, necesidades, valores, intereses, es decir, por la historia de vida de cada persona. Hay mediadores que hablan que el conflicto en sí mismo no existe, que lo que existe es una percepción del conflicto. Esa percepción del conflicto va a variar de acuerdo a mi historia de vida personal, social, cultural, religiosa, etaria y va a modificarse a lo largo de la vida. A mí me gusta mucho esta frase de Carlos Fayad que dice o que pregunta, ¿sabes por qué las palabras causan un efecto diferente en diferentes personas?
porque las palabras pasan por el filtro de las creencias. Todos percibimos los procesos de comunicación de una manera diferente porque todos somos diversos y tenemos diferentes rasgos o diferentes procesos e historias de vida. Cuando este conflicto ocurre, ¿verdad? Se da esta contraposición de intereses o de necesidades o de valores, va a ocurrir el conflicto. Cuando ya ocurre el conflicto, nosotros generamos una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas generalizadas de brindarle al conflicto? Las primeras 4 yo las denomino en una categoría de perder, perder, y ahorita les voy a explicar por qué. La primera forma de respuesta es la dominación. La dominación es cuando yo utilizo la fuerza para intentar imponer mis deseos sobre las otras personas. La capitulación la vamos a entender cuando una de las partes cede unilateralmente, sea cual sean las expectativas del demandante. No importan mis intereses, mis sentimientos, mis necesidades, yo simplemente accedo a lo que me están solicitando. La tercera forma de respuesta vamos a tener que es la retirada. Son estas personas que ante una situación de conflicto dicen no es conmigo, no participo más y simplemente me alejo del proceso de conflicto que está acá. Y la cuarta forma de responder es la inactividad. Esto es lo famoso que decimos, el tiempo cura todo. Demos tiempo, esperemos y luego volvemos. Cuando no hago nada al respecto, esperando que la situación mejore a lo largo de los procesos. ¿Por qué les hice la salvedad que yo lo catalogo dentro de un proceso de perder, perder? Ambas partes están perdiendo. Está perdiendo la parte que está ejerciendo control o la parte que cree que está logrando su objetivo, pero no está creciendo como persona, no está viendo nuevos panoramas, nuevas formas de resolver, no está aumentando su creatividad. Simplemente estoy obteniendo lo que sea y cuando llegue lo que yo quiero y cuando llegue algo nuevo en lo que yo me pueda imponer, o yo no me pueda capitular o no me pueda retirar o no pueda estar inactivo, no voy a saber cómo responder. Y la otra parte, pues al no estar siendo asertiva, al comunicar sus necesidades, también está perdiendo. La quinta parte, que es un proceso de ganar algo, perder algo o ganar, ganar, es un proceso de negociación, en donde por medio de procesos comunicativos asertivos logramos llegar a un acuerdo mutuo aceptable. Luego de que respondemos al conflicto es que tenemos las consecuencias. Estas consecuencias van a ser positivas o negativas de acuerdo a la forma en la que nosotros hayamos respondido a este conflicto. Entendiendo a grandes rasgos qué es un conflicto, cuáles son sus tipos, cuáles son sus niveles y cuál es un ciclo normal del conflicto, es que llegamos a plantearnos la pregunta de entonces cómo atender o cómo responder a los conflictos en tiempos de pandemia. ¿A qué es lo que deberíamos brindarle principal atención en este momento de crisis? Porque todos y todas estamos en crisis. Para poder darle una respuesta a esta interrogante tan amplia realmente, que abarca tantos puntos, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender qué es lo que nos estamos afrontando y qué es lo que ha sucedido en nuestra realidad. Yo les planteo hoy mi análisis de la situación. Es que existe una nueva realidad de vida. Llegó una nueva realidad de vida sin invitación, sin mandarnos memos, sin darnos comunicado. Simplemente llegó y se nos implantó. Esta nueva realidad de vida afectó nuestro trabajo, afectó situaciones económicas, relaciones familiares, relaciones sociales, manejos y tiempos del estrés. Todo esto unido, lo que hizo fue agudizar conflictos que ya existían en el pasado y que estaban sin resolver o surgieron nuevos conflictos. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo de una relación de pareja. Una relación de pareja que no ha estado muy estable en los últimos años, pero que habían tomado la decisión de la inactividad, de responder de forma inactiva a sus conflictos. Esta esposa o estas parejas tenían sus espacios de escape. Uno se iba al trabajo, el otro se iba para su otro trabajo, se quedaba en la casa, hacían sus actividades de vida diaria y los tiempos de convivencia en el hogar eran reducidos. A partir del COVID hemos tenido que estar 24/7 con nuestras parejas, entonces no podemos responder de forma inactiva.
porque no hay espacios de escape, no hay manejos de estrés. Y aquí es donde hablamos que los conflictos se han agudizado y se han exacerbado. A nivel de relaciones sociales, ¿qué es lo que ha pasado? Podíamos tener algún tipo de relación o roce con algunos compañeros de trabajo, por ejemplo, que eran llevaderos en el proceso. Pero ahora por medio de la virtualidad que hemos tenido que estarnos comunicando mucho por medio escrito, correos electrónicos, se han exacerbado o han generado nuevos conflictos. ¿Por qué? Porque aquí quiero hacerles la salvedad. El medio escrito es uno de los medios que genera más conflictos de información. Lo que yo quiero dar a entender muchas veces de una forma escrita no es lo que la otra persona percibe. ¿Y por qué? Nos preguntamos si tal vez yo fui tan clara en el mensaje que brindé. La otra persona está dándole el tono, la intención, la validez al mensaje que yo estoy mandando de acuerdo a su decodificación. Muchas veces cuando leemos un mensaje hasta escuchamos la voz de la persona, la entonación y la forma en la que le está dando. Esa es mi interpretación, no es necesariamente la interpretación que la otra persona quiso darle a entender. Entonces, todas estas situaciones es como una olla de presión que ha estado efervesciente y que en estos momentos estamos casi que a punto de estallar todos. ¿Por qué? Porque estamos en este nivel de estrés. Para poder profundizar en esto, tenemos que profundizar en cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué es lo que está pasando a nivel neurológico con nosotros? Que todas estas situaciones de vida nos están generando conflictos a nivel diariamente, diría yo. Vamos a entender que cuando vamos a explicar, por decirlo, cuando estamos expuestos a un nivel de crisis o a un nivel de conflicto, se genera por una cuestión hormonal y orgánica una hormona que se llama cortisol. La hormona de cortisol es la que se produce en situaciones de estrés y de angustia. Estos niveles de estrés o estas acciones de estrés tenemos que conocerlos como estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo es aquel que nos genera el cortisol, nos hace reaccionar y a partir de esa reacción generamos nuevos aprendizajes. El estrés negativo es cuando hemos estado expuestos a altos niveles de cortisol por periodos prolongados de tiempo, que es justamente lo que nos está pasando ahorita. Altísimos niveles de estrés haciendo un proceso de demanda o trabajando desde casa, que a mí me gusta decir que no estamos trabajando desde casa, sino que estamos en la casa trabajando, sobreviviendo y tratando de llevar una familia. Son dos aspectos diferentes que tenemos que clarificar acá. Estos periodos nos han generado altísimos niveles de estrés en un tiempo sostenido del tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro cerebro? ¿Qué es lo que reacciona nuestro cerebro ante momentos de crisis? A mí me gusta explicarlo con la forma de la mano. El cerebro tiene tres principales áreas. Vamos a decir que esta área de acá es el tallo cerebral, que es el cerebro reptiliano, el que se desarrolla inicialmente. Posteriormente tenemos el cerebro límbico, que es la parte emocional, y finalmente se desarrolla la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la que es el jefe regulador de las emociones y a nivel del instinto. Cuando estos niveles de cortisol que les he hablado están altísimos en nuestro cuerpo y además por periodos sostenidos del tiempo, hacen que esta corteza prefrontal se dispare, no puede regular más. Al no poder regular, todos y todas nosotras estamos funcionando en un 90% con nuestro cerebro instintivo y nuestro cerebro emocional. Estamos tratando de sobrevivir en un tiempo de crisis. Eso es lo que le interesa a nuestro cerebro. No le interesan aprendizajes superiores, no le interesa resoluciones o situaciones de índole. A él le interesa sobrevivir. Los adultos tenemos más habilidades desarrolladas para poder activar esta corteza prefrontal y decirle, hey, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desarrollando, necesitamos autorregulación. ¿Qué pasa en los niños y en las adolescentes? La corteza prefrontal no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Entonces nosotros adultos debemos actuar como su corteza prefrontal hasta que ellos hayan desarrollado las habilidades para poder generar estos procesos de autorregulación. Al estar expuestos
y al tener que hacer un sobreesfuerzo para que nuestra corteza prefrontal esté a cargo de nuestras actividades de vida diaria, es que estamos con procesos altos e insostenibles de estrés. Entonces, la resolución alternativa de conflictos nos dice, necesitamos hacer un alto, necesitamos ver qué es la respuesta que en este conflicto tan importante y significativo es a lo que tenemos que evocar nuestra atención. Y a lo que debemos evocar nuestra atención, según las estrategias de resolución alterna de conflictos, es hacia nuestra salud mental. Nuestra salud mental debe ser nuestra prioridad en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que invertir en nuestra salud mental es invertir en capital humano. El capital humano es el recurso más valioso que tenemos para la sociedad. Y si tenemos capital humano sano mentalmente, vamos a impactar de manera positiva todas las dimensiones sociales, educativas, económicas de nuestra sociedad, de nuestro entorno, cuando la pandemia termine. Necesitamos personas y niñas fortalecidos a nivel de salud mental para poder surgir y para poder desarrollar a futuro cuando esta situación empiece a mejorar poco a poco. Posteriormente a esto, tenemos que la resolución alterna de conflictos nos brinda estrategias para poder aplicar estos procesos de salud mental en nuestro diario vivir. Antes de entrar al abordaje de estas estrategias, quiero dar una breve explicación de qué es el RACO, que es la resolución alterna de conflictos de la que les he estado hablando. El RACO, la resolución alterna de conflictos, es una forma al margen de los medios convencionales de resolver conflictos. ¿Cuáles son los medios convencionales? Los medios convencionales son el arbitraje y los juzgados. En el arbitraje y en los juzgados tenemos siempre una persona, un tercero, ajeno a nosotros, que es el que llega y él toma la decisión, escucha las partes y toma la decisión. Y es lo que estamos socialmente acostumbrados. ¿Por qué? Desde niños, les doy un ejemplo, siempre hay un tercero que interviene. Cuando hay dos hermanos que están en discusión por un juguete, la mamá, la tía o la persona cuidadora llega y es la que toma la decisión sobre la resolución. Dice, usted juega 5 minutos, usted juega 5 minutos o nadie juega con el juguete y el juguete se va. Fue una tercera persona que no estaba incluida en la actividad, en el en el conflicto, quien resolvió. Los niños nunca se apropiaron, nunca desarrollaron estrategias de comunicación, estrategias de resolución. Buscamos siempre un cacique, un superior que venga a resolver nuestras situaciones. El RAC nos dice que debemos apropiarnos, que nosotros debemos apropiarnos de nuestra toma de decisiones. Este es su objetivo final, de nuestra resolución, que debemos apropiarnos de cuidar nuestra salud mental en este momento en el que estamos viviendo. ¿Y cómo podemos lograr estos procesos? Por medio de estrategias que ellos nos brindan. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeño y grande a la misma vez, que es para hablar de los procesos de mediación que tengo acá al lado derecho de la pantalla. Lo voy a hacer de forma general porque hablar de mediación sería abrir otro proceso aparte con todas sus características, pero los procesos de mediación son medios alternativos de resolver conflictos que ya han escalado, que ya necesitan una intervención diferente. ¿Cuáles son estas características de los procesos de mediación? Se conoce como un proceso de conciliación, tiene que ser una parte de ganar-ganar. Va a haber un tercero neutral. ¿Y cuál es este tercero neutral? Así hago la aclaración neutral, porque él no va a tomar las decisiones de resolución. Él lo que va a hacer es un medio de comunicación, un canal de comunicación entre las partes en controversia. Tiene que ayudarlos a ellos a resolverlo y además va a estar controlado por las partes. El mediador es una guía, pero no es un agente activo dentro de la resolución de los conflictos o de los problemas a brindar. Estos procesos de resolución, de mediación, para que les quede la nota ahí a futuro si les interesa, tienen un efecto de cosa juzgada material.
¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de mediación que desarrollemos con un mediador oficial tienen la misma validez de que si lo hubiera dictado un juez en una corte. Son procesos de resolución alternativo en donde personas adultas pueden brindar espacios, tener a su espacio para apropiarse de sus decisiones y de las resoluciones que deben de brindar ellos mismos. Ahora, regresándonos al RAC, a la resolución alternativa de conflictos, el RAC nos plantea estrategias de resolución. ¿Y cuáles son estos elementos de estrategias de resolución para el cuidado de nuestra salud mental? Es el manejo del estrés, la autoestima, la comunicación y la cooperación. Antes de abordar en cada uno de estos y brindar ejemplos y estrategias de comunicación, les voy a dar un breve ejemplo de cuáles son sus enfoques de aplicación, en dónde los podemos aplicar o cómo podemos aplicar estos ejes del RAC. Hay un espacio que pueden ser el desarrollo de talleres. Este desarrollo de talleres tiene que tener el objetivo de divertirse y crear en un sentido de comunidad y de compañerismo. Pueden haber temas académicos, pero siempre tienen que estar mediado por la parte lúdica. Posteriormente lo podemos aplicar estas actividades por medio de rutinas, que a mí esta es la que más me gusta, porque recordemos que después de 22 días de completar la misma actividad, esta se convierte en hábito y qué mejor que tener hábitos de cuidado para nuestra salud mental. Es decidir una hora del día, la que sea mayor conveniencia, para aplicar una, dos o tres estrategias de resolución y de cuidado de salud mental. Y posteriormente a nivel educativo tenemos la integración del currículum como eje transversal a los programas curriculares que podemos aplicar. Para poder aplicar o brindar este enfoque de aplicación de lo que es el RAC, necesitamos comprender y aclarar que vamos a facilitar en lugar de enseñar, haciendo la clarificación de que en este proceso de facilitación vamos a afirmar los derechos y apreciar la contribución de las personas que están participando en estas actividades. Vamos a crear un ambiente en donde se cuente con la opinión de todas las personas que estamos trabajando en estos espacios de cuidado de salud mental. Tenemos que también estimular responsabilidad, con reforzarnos todos los esfuerzos que estamos haciendo para el cambio y ser flexibles en estos tiempos en los que estamos viviendo. Creo que la flexibilidad es uno de los ejes principales que debe de regir nuestro caminar actualmente. Finalmente, les tengo aquí a nivel de negrita que dice promover apegos seguros en los estudiantes. ¿Por qué quiero recalcar esta parte? Porque cuando promovemos apegos seguros en los estudiantes, estamos trabajando a nivel de neurociencia, una triada que a nivel de neurociencia es lo que se denomina la triada para aprender. Estamos estimulando la amígdala, que es la parte emocional. Estamos estimulando el hipocampo, cuya función principal es la memoria y el aprendizaje. Y estamos estimulando, por ende, de forma conectiva, la corteza prefrontal. Estos aprendizajes son los que se vuelven significativos para la vida de los estudiantes y de nosotros mismos. Los estudios en neurociencia hablan que cuando trabajamos esta triada de aprendizaje, el hipocampo dobla su tamaño y al doblar su tamaño potencia así la neuroplasticidad, generando o permitiendo el desarrollo de mayores y mejores recursos para el aprendizaje actual y para los futuros. Así que de verdad que los invito, los insto a trabajar en estos apegos seguros, sea con nuestros estudiantes o con nuestros niños o niñas o familias que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Qué estrategias nos plantea la resolución alternativa de conflictos? Como les decía, son 4 grandes ejes. Vamos a entrar en lo que es el manejo del estrés. Voy a apurarme con el tiempo. El manejo del estrés, vamos a tener que todo lo que vivimos hoy en día nos genera estrés. Actualmente estamos en una situación de vida sin redes de apoyo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en casa viendo a ver cómo resolvemos nosotros. Hay procesos económicos, hay procesos laborales, hay procesos de familia que nos generan
o simplemente escuchar las noticias todos los días nos genera altos niveles de cortisol en nuestro espacio. ¿Cuál es la recomendación? Buscar espacios de descarga y transformación de estrés ante la clase, durante o al final del día. Cada quien tiene su forma de liberar estrés, algunos hacen ejercicio, otros oyen música, otros pintan, busquen esos espacios de resolución alterna para poder brindarse a ustedes mismos un respiro y un respiro a su mente también. Yo les traigo dos actividades que podemos desarrollar para nosotros mismos y también en nuestros espacios de clases. Uno se llama el relajamiento en posición sentada. Este relajamiento en posición sentada es colocarnos en una silla o en una silla principalmente, colocar nuestros pies firmes al suelo, espalda recta, la colita pegando en la final de la silla y ejercer procesos de respiración que es lo que le llamamos 4-4-4. Inspiramos en 4, sostengo en 4, 1, 2, 3, 4 y exhalo en 4, 1, 2, 3, 4. Con repetir este ejercicio al despertarme, antes de empezar una clase, al acostarme, antes de almorzar, voy a generar espacios de oxigenación y liberación de estrés a mi cerebro. Para la realización de este ejercicio, yo les recomiendo ponerse la mano a nivel del abdomen. Cuando los bebés nacen, tienen respiración abdominal. Les vemos que se les mueve su pancita para arriba y para abajo. Conforme vamos creciendo, vamos modificando ese proceso de respiración. Cuando hagamos este ejercicio de posición sentada, intentemos volver a estos procesos de respiración abdominal para lograr una inspiración y una expiración real, que es la que estamos buscando para estos procesos de relajamiento. Posterior a estos procesos de respiración que son popularmente conocidos, tenemos una dinámica que se llama descarga de troncos. En este momento me gustaría que la desarrolláramos todos, que liberemos nuestra mente por unos segundos, que es lo que el tiempo nos permite, que cerremos los ojos, que logremos una respiración profunda, si lo podemos hacer en 4-4-4 mejor, pero si no a su ritmo, y que con los ojos cerrados empecemos a dejar volar nuestra imaginación, a imaginarnos que estamos en una playa, que sentimos la arena en nuestros pies, que sentimos el agua tibia que va pegando en nuestros pies también, que sentimos hasta ese aire pegajoso del mar que se pega en nuestra piel cuando estamos ahí. Vamos caminando, vamos sintiendo que nos vamos relajando y si aún empiezo a sentir el peso de esos problemas sobre mis hombros, vamos a hacernos cargo de que vamos a descargar un tronco muy, muy, muy pesado en esa playa. Vamos a bajar ese tronco y cuando lo tenemos frente a nosotros con un marcador, le vamos a poner un nombre. Solo ustedes conocen los problemas y los disgustos que le incomodan, cada uno de los cuales es real en la vida. Sin embargo, ahora no es el momento de pensar en esas preocupaciones. Vamos a invitar a alejarlas durante este breve periodo. Usted puede pensar, sí, me preocupa mi deuda, pero en este momento te invito a que te alejes de mí. El tronco que está en la playa le va a escribir entonces deuda y permita que se lo lleven las olas del mar. Cuando le haya escrito el nombre de ese conflicto, de ese problema que está sobre sus hombros, se va a sentar en la playa y lo va a ver alejarse, como las olas del mar se llevan poco a poco y aleja ese tronco de su vida. A veces no son troncos lo que se cargan, sino son bejucos, enredaderas, cientos de pequeños problemas y preocupaciones que no nos permiten el verdadero y el profundo descanso. Saquémoslos de las piernas, de los brazos y de la cabeza. Vivamos los instantes de verdadera liberación y problemas. Ya luego tendrá tiempo para examinarlo con más detalle. Lo importante es que usted se regale este tiempo de completa y absoluta tranquilidad. Ya verá cómo el descargo de problemas y preocupaciones le ayuda a resolverlo de mejor manera. Una vez que haya descargado los troncos que llevan su espalda, échese a correr y se sentirá más libre y más tranquilo. A mí esta reflexión
me llena, me ayuda a liberar todos esos troncos que todos tenemos. Apliquémosla, apliquémosla en nuestras vidas. No es necesario que sea una meditación guiada. Si ya tenemos la idea, visualicémonos nosotros mismos en esa playa y visualicemos alejando esos problemas y esos troncos. Como dice al final la reflexión, al final de descargar, vamos a estar en una mayor disposición para poder brindar una mejor solución a esos problemas que nos afligen y que nos acontecen día a día. El RAC nos brinda muchísimas más estrategias y actividades a nivel de manejo del estrés. Por una cuestión de tiempo, yo les voy a brindar 2 de cada una de estas áreas. Y seguidamente vamos a trabajar lo que es el área de autoestima. El autoestima, tenemos que ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas. Es más probable que se sientan bien con otros y es trascendental que generemos procesos de aprendizaje significativo, como les decía, cuando tenemos altos niveles de autoestima. Es importante tener presente que una persona que se sienta identificada, aceptada, va a lograr mejores procesos de comunicación, de cooperación y de mediación alternativa de conflictos. La siguiente actividad que les voy a hacer, que voy a leerles, es una declaración de autoestima que se llama Yo soy yo. Esta la podemos leer a niños y niñas y también adolescentes, adultos, y apropiarnos de ella en la forma en que más quisiéramos, en la forma más propia hacia nosotros mismos. La leo un poco rápido por cuestión de tiempo. Se llama: en todo el mundo no hay otro que sea igual a mí. Hay personas que tienen algunas partes semejantes a las mías, pero nadie es exactamente como yo. Por lo tanto, lo que provenga de mí es auténticamente mío, porque yo así lo he decidido. Soy dueña de todo lo que hay en mí. Mi cuerpo, incluyendo lo que hace. Mi mente, incluyendo sus pensamientos e ideas. Mis ojos, incluyendo las imágenes que contemplan. Mis sentimientos, cualesquiera que sean. Ira, alegría, frustración, amor, descanso, emoción. Mi boca y todas las palabras que salgan de ella, amable, dulces, ásperas, correctas o incorrectas. Mi voz fuerte y suave. Y todos mis actos, ya sean dirigidos a otros o a mí mismo. Soy dueño de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas y temores. Soy dueño de todos mis triunfos y éxitos, de todos mis fracasos y errores. Como soy dueño de todo lo que hay en mí, puedo conocerme íntimamente. Al hacerlo puedo amar y ser amable conmigo mismo y con todas mis partes. Al hacerlo puedo hacer posible que todo en mí, trabajo, se beneficie mis intereses. Ok. Reconozco que hay aspectos en mí que me intrigan y hay otros que desconozco, pero mientras sea amable y bueno conmigo mismo, puedo buscar un valor y esperanza, las soluciones a estos dilemas y preguntas a los medios para descubrir más sobre mí. Cuando quiera que aparezca y suene, cualquier cosa que diga y haga, cualquier cosa que piense y sienta en un momento determinado, seré yo. Esto es auténtico y representa lo que soy en este momento. Cuando más tarde analice cómo parecía y sonaba, lo que dije o hice y cómo pensé y sentí, algunas partes podrán parecer inadecuadas. Puedo desechar aquello que sea adecuado y conservar lo que sí sea, e invitar algo nuevo para que haya descartado. Puedo ver, escuchar, sentir, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para estar unidos a los demás, ser productivos y encontrar sentido y orden en el mundo, las personas y de las cosas que están fuera de mí. Me pertenezco y por lo tanto puedo construirme. Yo soy yo y estoy bien. Estos procesos de declaración de autoestima son súper funcionales para crear estos procesos de apego y de sentimiento de seguridad en los niños y en las niñas. Trabajemos estas áreas, por favor, a nivel educativo y a nivel personal. Procesos de comunicación. En los procesos de comunicación vamos a basarnos en una comunicación no violenta. La comunicación no violenta es una escucha activa en donde mi lenguaje corporal tiene que ser positivo, tener un adecuado tono de voz, una mirada y una posición de cuerpo. Y además debo hacer paráfrasis en primera persona. ¿Qué es una paráfrasis? Es un resumen de lo que yo entendí. Esto nos va a evitar muchísimos conflictos a nivel interpersonal, porque muchas veces lo que yo
quiero decir no es lo que la otra persona interpretó. Y un ejemplo de mensajes en primera persona es muy distinto que yo le diga a una persona, usted dijo que yo soy un vago, a decirle, entendí que vos crees que yo soy un vago. Me estoy dando la autoconcepción a mí y esta simple modificación les aseguro que les va a evitar muchísimos problemas de comunicación. Además, también es importante la legitimación de los sentimientos. Entiendo que estés molesto, entiendo que estés triste. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Los procesos de comunicación deben ser de forma asertiva. Tenemos conductas asertivas generales, proactivas y reactivas. Las generales es el uso de palabras, gestos, posición corporal. Las proactivas es hacer sugerencias en lugar de exigencias. Y esto a nivel de pareja, vieras que nos funciona mucho. En lugar de decirle, lava los platos, le podemos decir, ¿podrías lavar los platos, por favor? Esta simple modificación en nuestra comunicación va a ampliar o va a evitar grandes problemas de conversación, de comunicación en nuestras familias. Y las conductas asertivas es un ejemplo de lo que les digo, ya pararse firmemente y decirle, entiendo que estés enojado, pero eso no te da derecho a gritarme. No me gusta que me grites, no me gusta que me digas este apodo. Es hablar claramente mi definición de los derechos. Acordémonos que la comunicación asertiva es defender los derechos, pero respetando los derechos de las personas que están a nuestro alrededor. En actividades, hay una actividad que se llama hablar de espaldas, es colocar las dos sillas o por medio virtual, ahí les tengo la clarificación, que una persona hable pero sin tener contacto visual, sin tener la expresión corporal y posteriormente hacer una plenaria de cómo se sintieron. Otra actividad que es muy funcional es la descripción de cuadros. A mí me gusta mucho porque aquí se visualiza mucho lo que yo quiero dar a entender no es lo que la gente termina entendiendo en muchas ocasiones. Le enseñamos un cuadro a una cantidad de grupos de estudiantes, otro alumno sale y cuando este alumno regresa, los otros le tienen que describir cuál era el cuadro. Muy pocas veces termina siendo el mismo cuadro porque el proceso de comunicación intervienen nuestras historias de vidas, percepciones y comunicaciones que sabemos que están ahí presentes. Y finalmente tenemos el eje de la cooperación. En la cooperación tenemos la edificación mutua que nos va a dar un proceso de solidaridad. Esta solidaridad va a basarse en procesos de sinergia. La sinergia es cuando la acción de dos personas es más fuerte que la de una sola por sí mismo. Tenemos que trabajarlo por medio de juegos cooperativos o alegres en donde eliminemos esa función de un perdedor y un ganador, sino va a ser un líder y va a ser un disfrute. Así los niños y las niñas pierden el temor de perder o de enfrentarse a nuevas situaciones. Una actividad propuesta es un dibujo de monstruos. Le pedimos a cada uno de los niños que dibuje una parte del monstruo, usted la cabeza, usted los pies, usted la cintura y al final lo unimos. Creamos un monstruo en conjunto y les da un sentido de pertenencia y de solidaridad. La siguiente actividad es una que se llama Te quiero pero no te puedo sonreír, que en esta es que una niña o un niño está serio y los otros tratan de hacerlo reír. El niño que está serio debe decirles, te quiero, pero no puedo sonreír. Esto está fortaleciendo procesos de autoestima, procesos de comunicación y además procesos de cooperación y de sentimiento de unión de grupo. Finalmente, para ir terminando, creo que el tiempo sí me da, voy a terminar con una lectura rápida que para mí resume lo que es el RAC, la resolución alternativa de conflictos. Aquí se las leo. Dice, un señor va de cacería a África y lleva a su perrito. Un día el perrito se aleja del grupo, se extravía y comienza a vagar por la selva. En eso ve a lo lejos que viene una pantera enorme corriendo a toda carrera. Al ver que la pantera lo va a devorar, piensa rápido qué hacer. En ese momento ve un montón de huesos de un animal muerto y empieza a mordisquearlos. Cuando la pantera está a punto de atacarlo, el perrito dice, ¡ay, qué rica que está esta pantera que me acabo de comer! La pantera lo alza a escuchar y frenando en seco gira y sale despavorida pensando, ¿quién sabe qué animal será este? A ver si me come a mí también. Un mono que andaba trepando en un árbol cercano lo oyó y vio la escena. Sin más salió corriendo tras la pantera para contarle cómo lo había engañado el perrito. Pantera más pendeja, esos huesos ya estaban ahí. Además es solo un simple perrito. La pantera enojada sale corriendo a buscar el perrito con el mono montado en el lomo.
El perrito ve a lo lejos que viene nuevamente la pantera en el lomo y se da cuenta de que este último le ha ido con el chisme. ¿Y ahora qué hago?, piensa todo asustado. Entonces, en vez de salir corriendo, se queda sentado dándole la espalda, como si no los hubiera visto. Y cuando la pantera está cerca de atacarlo de nuevo, el perrito exclama: este mono condenado, hace como media hora que lo mandé a traerme otra pantera y todavía que no aparece. De nuevo la pantera frena en seco, gira y sale despavorida. La moraleja: en momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Procuremos ser imaginativos como el perrito, evitar ser miedoso como la pantera y nunca, pero nunca, seamos chismosos como el mono. Hagamos que este 2020 sea un año productivo. Muchos hablan que el 2020 es un año perdido y no lo cuentan ni en sus cumpleaños. Hagámoslo contar. Hagámoslo contar en cuidado de nuestra salud personal, de nuestra salud mental, por el bien de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Marcela. El espacio ha sido muy provechoso. Deseáramos tener un tiempo enorme para poder aplicar todo este bagaje de técnicas y estrategias tan productivas para, pues, hacer un mejor uso, ¿verdad?, de nuestras emociones, una mejor aplicación en el manejo de conflictos, en la resolución de los mismos. Pero ha sido un espacio muy valioso, hasta mucho crecimiento personal. Y efectivamente es muy importante destacar que las personas que deseen estudiar, aprender y ejecutar técnicas de este tipo y aprender procesos efectivamente de crecimiento, de cómo aportar a otros, de cómo hacer, ¿verdad?, mis espacios de aula más amigables, también de cómo aplicar todo lo que estoy aprendiendo en mi carrera, pues efectivamente lo pueden hacer por medio de carreras como las que vos has estudiado, ¿verdad? Y que en la UNED tenemos una amplia gama de espacios de formación, ¿verdad? En el área de ciencias de la educación, por ejemplo, tenemos la carrera de educación especial, la carrera de educación en primer y segundo ciclo, ¿verdad? Precisamente para aprender estrategias, ¿verdad? Y aprender también cómo enseñar, pero no enseñar solamente desde los libros, no enseñar solamente desde los escritorios, sino enseñar desde la vivencia, enseñar desde la vida, ¿verdad? Y no solo enseñar, aprender también de nuestros estudiantes, aprender del otro, de la otra, aprender de nuestros compañeros de trabajo, aprender de nuestra familia también, que nos ha tocado conocernos. Qué interesante, parece mentira. Así es. En plena pandemia, conocer al otro, Conocernos. conocer a nuestra familia, conocer a nuestras hijas e hijos, conocer a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, valorar los espacios laborales incluso, valorar los espacios de formación, porque muchos estudiantes nos han dicho: ¿cómo extraño el ratito de la tutoría? ¿Cómo extraño el ratito de ir a hacer el examen, verdad? Porque es un espacio personal, de crecimiento también, ¿verdad? Entonces, entendemos que la educación, entendemos que la formación en estas herramientas, pues nos aporta no solo como profesionales, sino ante todo como seres humanos. Así que no tenemos tiempo para consultas, no tenemos tiempo para conversatorio, pero estuvo muy enriquecedor tu aporte. Muchísimas gracias. Recordarles a las y los estudiantes, a las y las personas que nos están viendo y que están compartiendo con nosotros este Facebook Live, que toda esta información va a quedar en la página de la feria vocacional.uned.ac.cr para que terminen esa feria con nosotros, aprendiendo, conociendo y que puedan tomar una decisión vocacional de acuerdo a ustedes mismas y a ustedes mismos. Así que muchísimas gracias a todas las y los organizadores de la feria, a Ana Marcela que nos facilitó este espacio, a Con la muchísimo gusto. gracias a la Escuela de Ciencias de la Educación también por todas las carreras y las charlas que nos ha aportado en esta feria y sobre todo a usted que está por tomar una decisión que puede ser una de las decisiones más importantes en su vida. Así que medítelo, tómenos en cuenta, la UNED con sello de calidad, la UNED con sello de universidad pública está para potenciar a las y los costarricenses. Así que muchísimas gracias, nos encontramos en otro espacio a partir de las 5. Hasta luego.